Tuve que tocar fondo como padre para entender lo que de verdad importa. Ese punto en el que miras a tus hijos y te das cuenta de que todo el dinero del mundo no puede comprar su paz. Fue exactamente en ese punto, en el día más improbable, que mi verdadera historia comenzó. Hace 8 meses que mi esposa Mariana falleció. Desde entonces, parece que la alegría se fue con ella y le dejó la puerta abierta al miedo. Tengo 2 hijos, los gemelos Felipe y Gabriel, de 5 años, y son todo lo que me queda de ella. Pero cada santa noche, el mismo horror se repite. Se despiertan gritando, con un pavor en los ojos que me desgarra el alma, hablando de una tal dama oscura que está en la esquina del cuarto, esperando para llevárselos. Ya intenté todo lo que el dinero puede comprar, desde los mejores terapeutas infantiles hasta niñeras con currículums impecables que huyeron en la primera semana. Nuestra casa se convirtió en un lugar pesado, silencioso durante el día y un escenario de terror durante la noche, y en ese día específico me desperté antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque los gritos habían comenzado puntualmente a las 3 de la mañana, de nuevo. Después de finalmente lograr calmarlos y acostarlos en mi cama, donde durmieron un sueño agitado y lleno de suspiros, me quedé sentado en el sillón del cuarto, solo mirándolos. Parecían tan frágiles, tan pequeños. Esa mañana, el agotamiento era tan profundo que parecía físico, como si estuviera cargando un peso en la espalda. Recuerdo bajar a tomar café y pensar que era solo un día más para sobrevivir. La agencia me enviaría otra candidata a niñera, y mi esperanza era apenas un hilo, casi inexistente. Para mí, ella sería solo una más que escucharía la historia. Pondría cara de lástima y en pocos días inventaría una excusa para irse. Cuando sonó el timbre, respiré hondo, preparando mi rostro más neutro para otra entrevista condenada al fracaso. Abrí la puerta y me encontré con Claren. No se parecía en nada a las otras. No vestía un traje formal, ni llevaba una carpeta llena de diplomas. Usaba unos vaqueros y tenía una mirada serena, que parecía ver a través de mi fachada de empresario exitoso que intentaba mantener. Lo primero que hizo no fue extenderme la mano, sino mirar por encima de mi hombro hacia mis hijos, que espiaban desde el salón, agarrados a mi pierna. Ella no forzó una sonrisa, no usó esa voz infantilizada que tantos expertos usan. Simplemente los observó por un instante y esbozó una sonrisa mínima, casi un reconocimiento, y entonces miró un dibujo torcido, pegado con cinta en la pared, y dijo en voz baja, casi para sí misma: vaya, qué dragón tan increíble. Los niños no se movieron, pero yo lo vi. Por primera vez en meses, vi la curiosidad en sus ojitos superar el miedo. La invité a entrar, esperando que se sentara en el sofá y que yo comenzara mi discurso, ya ensayado y agotador, sobre nuestros problemas. Pero no hizo lo que esperaba. Clara pasó de largo el sofá, dejó su bolso en el suelo, y se sentó allí mismo, en la alfombra del salón, no muy lejos de donde estaban los niños. No me hizo preguntas sobre su historial, no quiso saber los nombres de los terapeutas. Simplemente se giró hacia ellos, que ahora solo dejaban ver sus ojos por detrás del mueble, y continuó la conversación del dragón. Parece ser muy fuerte, dijo, manteniendo la voz baja y tranquila. Creo que puede proteger un castillo entero, él solo. Yo me quedé de pie, apoyado en la puerta, simplemente observando, sintiendo una extraña mezcla de escepticismo y una curiosidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Fue Gabriel, mi hijo más callado y observador, quien respondió primero. Salió de detrás del sillón, dio 2 pasitos tímidos en su dirección y dijo, con la vocecita embargada por la falta de uso, se llama Chispa. Casi no podía creer lo que oía. No solo habló, sino que le dio un nombre. Clara mostró una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro. Chispa es un nombre perfecto para un dragón tan valiente. Entonces, Felipe, mi pequeño artista, se armó de valor y completó, y lanza fuego azul para espantar a los monstruos. Mi corazón dio un vuelco. Monstruos, usó la palabra, pero en el contexto de un héroe que los espanta. En ese instante, viendo a mis 2 pequeños, que durante meses solo sabían llorar y encogerse, hablando de un dragón protector con una completa extraña, sentí la primera bocanada de aire fresco en esa casa sofocante. A partir de ahí, la conversación ya no fue mía, fue de ellos. Clara no me dirigió la palabra por un buen rato. Toda su atención estaba centrada en los 2. Preguntaba sobre Chispa con una seriedad y un interés que eran contagiosos. ¿Y sus amigos? Un dragón tan valiente debe tener muchos amigos, cuestionó. Y los niños, que apenas podían formar frases completas conmigo sobre lo que comieron en la escuela, empezaron a parlotear. Inventaron una hada que le arreglaba el ala cuando se lastimaba,
y un gigante que era su vecino. Yo me senté en el sofá, finalmente, y solo observé. Veía a mi Felipe gesticulando con las manos, emocionado, y a Gabriel con el ceño fruncido, pensando seriamente en cada detalle de ese universo. Eran ellos, eran mis niños, de verdad, resurgiendo de debajo de esa capa de miedo y apatía. Después de casi una hora inmersa en ese mundo de fantasía, Clara me miró por primera vez con un propósito claro. Luego, se volvió hacia los niños. Se me ocurrió una idea, dijo, en un tono de quien comparte un secreto. Creo que Chispa necesita un puesto de vigilancia en su cuarto, un lugar solo para él, donde pueda hacer guardia toda la noche, para asegurarse de que la dama oscura ni siquiera se acerque. Sugirió que pasáramos la tarde dibujando al Chispa más grande y fuerte que pudiéramos en una cartulina gigante, para pegarlo en la pared, justo frente a su cama. Un guardián. La idea era tan absurdamente simple, tan infantil, y al mismo tiempo, lo más genial que había oído jamás. Después de meses de jerga técnica y estrategias que solo asustaban más, la solución era un dibujo. Mirando los ojos de mis hijos, que brillaban con la idea de tener un dragón protegiéndolos, asentí. Era nuestra nueva misión. Fui personalmente a comprar la cartulina más grande que encontré, además de un arsenal de rotuladores, ceras y botes de purpurina. Nuestro salón, normalmente una estancia silenciosa e impecable, se convirtió en un verdadero taller. Clara, Felipe y Gabriel se esparcieron por el suelo y la misión comenzó. Sus escamas tienen que brillar mucho, decía Felipe, con una autoridad envidiable. Es el brillo lo que espanta la oscuridad. Gabriel, siempre más detallista, se pasó unos 10 minutos decidiendo el tono exacto de azul para el fuego de Chispa. Yo me quedé observando, apoyado en la pared, hasta que Clara me miró y dijo, Eduardo, Chispa necesita un escudo, y un padre sabe dibujar el escudo más fuerte de todos. Yo, que paso los días firmando contratos y analizando hojas de cálculo, me vi a 4 patas en el suelo, con una cera en la mano, dibujando un escudo en medio de un dragón de cartulina, y la casa cambió. No sé explicarlo bien, pero el aire se volvió más ligero. El sol que entraba por la ventana parecía más cálido, menos indiferente. Me di cuenta de que, por primera vez en meses, la tarde no era una cuenta atrás para el horror de la noche. Era lo contrario, era una preparación, un entrenamiento, un ritual de fortalecimiento. El silencio, tenso, fue reemplazado por risas y por el sonido del papel siendo rayado con fuerza. Miré a mis hijos, con las mejillas sucias de tinta y los ojos fijos en la tarea, y sentí una oleada de emoción tan fuerte que tuve que disimular. Recordé a Mariana, y cómo le habría encantado ese desorden, cómo estaría allí en medio, más sucia que ellos. Y por primera vez, su recuerdo no vino acompañado solo del dolor de la pérdida, sino de una punzada de alegría, de continuidad. Al final de la tarde, con el sol ya poniéndose, nuestro Chispa estaba listo. Era una obra maestra de creatividad infantil, un dragón vibrante con escamas de purpurina, fuego azul y un escudo increíblemente torcido, pero hecho con el corazón. Clara anunció que era la hora de la instalación del guardián. No fuimos simplemente al cuarto. Hicimos una procesión. Felipe y Gabriel, solemnemente, llevaron la cartulina, uno en cada extremo, como si fuera un estandarte real. Yo venía justo detrás, con el rollo de cinta adhesiva, sintiéndome parte de una tropa. Al entrar en su cuarto, una habitación que había llegado a asociar con angustia y llanto, Clara eligió el lugar en la pared vacía justo enfrente de sus camas. Con todo el cuidado, lo colgamos. Chispa dominó el ambiente, imponente y colorido. Mis hijos dieron un paso atrás y lo admiraron, con las manos en la cintura, como 2 generales inspeccionando a su soldado más valiente. La hora de dormir, que era el epicentro de nuestro pánico diario, fue completamente diferente. Normalmente, era una sesión de súplicas para no apagar la luz, de llanto anticipado y de una ansiedad que se podía palpar en el aire. Esa noche, Clara instituyó un nuevo protocolo. Antes de lavarse los dientes, los niños tenían que darle las instrucciones al centinela. Uno por uno, pusieron la mano sobre el escudo que yo dibujé y dijeron en voz alta: «Buena guardia, Chispa, no dejes entrar a nadie». Gabriel, recordando la dieta de su héroe, incluso dejó un trozo de galleta al pie de la cómoda para que no pase hambre. Cuando los acosté, vi que la sombra del miedo todavía estaba allí en el rabillo de sus ojos, pero era diferente. Estaba siendo combatida por una nueva fe, una confianza casi terca en su protector de papel. Miraban de mi rostro al dragón en la pared, como si se estuvieran asegurando de que toda su seguridad estaba en su puesto. Cerré la puerta despacio, con el corazón en un puño, y la casa quedó en silencio
en un silencio de espera. No pude irme a mi cama. Hubiera sido inútil. En cambio, me quedé en el sillón de mi cuarto, con la puerta abierta y el vigilabebés al máximo volumen a mi lado. Conocía el guión de memoria. Alrededor de las 2, como máximo las 3 de la mañana, la pesadilla comenzaría. El reloj avanzaba a cámara lenta. Cada crujido de la casa, cada sonido de la calle, me helaba el estómago. Me sentía un idiota por haber depositado una chispa de esperanza en un trozo de cartulina. La lógica me decía que el trauma era real, profundo, y que un dragón de mentira no haría ninguna diferencia. La imagen de mis hijos retorciéndose en la cama, con los ojos desorbitados de pavor, estaba tan grabada en mi mente que la anticipaba, preparándome para la carrera por el pasillo, para la larga y agotadora batalla para traerlos de vuelta a la realidad. La manecilla del reloj marcó las 2:59. Todo mi cuerpo se puso rígido. Contuve la respiración, esperando en las 3. Silencio, solo oía la respiración suave y rítmica que venía del vigilabebés en 3:05 a nada en 3:10. El silencio continuaba, pero ahora tenía una cualidad diferente. No era un silencio tenso, de espera. Era un silencio pesado, denso, lleno de paz. Una paz que ya no conocía. Incapaz de creerlo, me levanté y caminé por el pasillo, pisando con el cuidado de quien camina sobre cristales. Giré el pomo de su puerta con una lentitud tortuosa y abrí una rendija mínima. La débil luz de la lamparita iluminaba la escena. Allí estaban Felipe y Gabriel, durmiendo en un sueño profundo, sereno, sus caritas tranquilas, sus cuerpos relajados, durmiendo como no dormían desde hacía meses, bajo la guardia silenciosa de su dragón de purpurina. Cerré la puerta con un cuidado que no sabía que poseía. Volví por el pasillo en un estado de trance, y cuando llegué al salón, la fuerza simplemente abandonó mis piernas. Me apoyé en el sofá y me deslicé hasta el suelo, y allí, en la oscuridad, me derrumbé. Empecé a llorar de una manera que no lloraba desde la muerte de Mariana. No era un llanto de tristeza, era de alivio. Un alivio tan violento y abrumador que parecía que estaba rompiendo algo dentro de mí para poder salir. Todo el peso, toda la tensión, toda la culpa que había cargado durante 8 meses, noche tras noche, sintiéndome el padre más incompetente del mundo, todo eso se estaba disolviendo en lágrimas. Ya no estaba de luto por la noche, estaba celebrando el silencio. Después de un tiempo que no puedo medir, me levanté, sintiendo el cuerpo más ligero, y bajé a la cocina en busca de un vaso de agua. La luz estaba encendida y Clara estaba allí, sentada a la mesa, tomando una taza de té con la mayor tranquilidad del mundo, como si hubiera sabido todo el tiempo cuál sería el resultado. Me miró, y en su rostro no había sorpresa ni arrogancia, solo una calma profunda. Intenté hablar, agradecer, decir que era una especie de ángel, pero las palabras no salían. Lo único que conseguí decir, con la voz entrecortada, fue: no se han despertado. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa, lo sé. Empecé a hablar de gratificación, de un bonus, que el dinero no era un problema. Me interrumpió, negando con la cabeza. No fue el dinero lo que los protegió, Eduardo. Fue el escudo que su padre dibujó. Te necesitaban a ti en el suelo con ellos, no solo al mando de todo. Aquellas palabras que dijo Clara, te necesitaban a ti en el suelo con ellos, resonaron en mi cabeza mientras finalmente me acostaba en mi cama. Y dormí. Dormí de verdad. Unas 4 horas seguidas. Un sueño pesado y sin ensoñaciones. Me desperté, no con gritos, sino con la luz del sol entrando por la ventana. La casa estaba en calma, una calma buena. Poco después, oí el sonido de pisicaitos corriendo por el pasillo, un ruido que antes me daba escalofríos y que ahora sonaba música. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe, y los dos saltaron a mi cama, riendo. Papá, la dama oscura no vino. Chispa nos protegió, gritaba Felipe, eufórico. Sus caritas estaban descansadas, sus ojos brillantes. No había rastro del cansancio y el miedo de la mañana anterior. Eran solo 2 niños felices, que finalmente habían tenido una noche de paz. El desayuno fue un desastre maravilloso. La leche se derramó, las migas de pan se esparcieron por la mesa, y la conversación no se detuvo ni un segundo. El tema, por supuesto, era Chispa. Decidieron que merecía un desayuno de campeón y que necesitaba entrenar para las próximas noches. Y yo, en lugar de estar con el móvil, leyendo noticias del mercado financiero como siempre hacía, me uní al juego. Cogí un plátano y fingí que era un monstruo que Chispa, representado por una tostada,
tenía que derrotar. Las carcajadas que soltaron llenaron la cocina y mi corazón. En ese momento, entendí el papel de Clara. No era una niñera, ni una psicóloga, fue una traductora. Tomó el miedo indescifrable de mis hijos y lo tradujo a un idioma que yo, finalmente, pude entender. Su idioma en aquel primer día después de la noche de paz. Fue un antes y un después. Los niños jugaron con una energía que parecía haber estado reprimida durante meses. Hicieron un desastre, corrieron por la casa y, lo más impresionante, jugaron dentro de su propio cuarto, el lugar que antes era el centro de todo su pavor. En un momento dado, mi móvil empezó a vibrar con recordatorios de una reunión importante por vídeo. El Eduardo de 2 días atrás se habría encerrado en el despacho, impaciente con cualquier interrupción, pero no pude. Cogí el móvil, escribí un mensaje corto a mi equipo, posponiendo la reunión por una emergencia familiar, y lo apagué. Y no era mentira. La emergencia, la verdadera, era la de reaprender a ser padre, y no podía llegar tarde a esa cita. La gran lección que ese día me dejó fue brutal y liberadora. Pasé casi un año intentando resolver el dolor de mis hijos con las herramientas que conocía: dinero, especialistas, soluciones externas. Creía que mi papel era ser fuerte, inquebrantable, un puerto seguro que nunca se tambaleaba. Pero la verdad es que no necesitaban un puerto, necesitaban un barco que navegara en la tormenta junto a ellos. Necesitaban que yo entrara en su mundo, que me agachara a la altura de sus ojos y enfrentara el miedo a su lado, y no desde arriba, dando órdenes. Clara no hizo magia, simplemente me recordó que la mejor arma contra un monstruo imaginario es una imaginación más fuerte, y que la mayor fortaleza de un padre no es su autoridad, sino su capacidad de volverse vulnerable junto a sus hijos. Sé que puede parecer que Clara fue la heroína y lo resolvió todo, pero la verdad es que el trabajo más duro comenzó después de que la paz se instaló. Chispa continuó en la pared, claro, pero con el tiempo ganó compañía. Felipe dibujó una luna sonriente encima de él, y Gabriel llenó el espacio alrededor con estrellas de purpurina. Nuestro ritual nocturno se transformó. Dejó de ser una preparación para la guerra y se convirtió en una conversación en familia. Los tres le contábamos a Chispa y a su pandilla celestial cómo había sido nuestro día. La dama oscura fue quedando en el olvido, como un mal recuerdo que pierde color. Y si alguna noche una pesadilla amenazaba con volver, ya no se desesperaban. Miraban a la pared, respiraban hondo y recordaban su fuerza. Aprendieron a ser sus propios guardianes. Y yo, yo cambié por completo. Volví a ser el padre que Mariana siempre conoció, el tipo que no tenía miedo de hacer el payaso o de emocionarse. En mi trabajo, era conocido por ser un negociador implacable, un jefe que no toleraba errores. Hoy, mis socios dicen que me he vuelto más humano. Creo que enfrentar el miedo real, el miedo a perder lo que más amas en el mundo, te da una perspectiva diferente sobre lo que es una crisis en el trabajo. Un contrato perdido o una obra retrasada no se acerca ni de lejos al pánico de ver el terror en los ojos de un hijo. Empecé a salir de la oficina a mi hora, a apagar el móvil los fines de semana. Estaba construyendo edificios enormes por la ciudad, pero mi propia casa tenía los cimientos debilitados, y reconstruirla fue, sin duda, la obra más importante de mi vida. Creo que en el fondo siempre supe que la dama oscura tenía un nombre en la añoranza. Era la forma que el dolor por la ausencia de Mariana encontró para aparecer en la oscuridad, para 2 niños demasiado pequeños para entender la muerte. Nuestra lucha contra ella, con dragones y escudos de cartón, fue nuestra forma de luchar contra el duelo. Y cuando empezamos a vencer al monstruo, también empezamos a poder hablar de Mariana de una manera nueva. En lugar del silencio pesado, sus recuerdos empezaron a venir con una sonrisa. Mamá se reiría del fuego azul de Chispa, decía yo. Ella querría ponerle aún más purpurina, respondía Felipe. Y así, poco a poco, su memoria dejó de ser un fantasma que nos atormentaba para convertirse en una presencia de luz, una guardiana amorosa al lado de nuestro dragón. Clara se quedó con nosotros unos meses más, pero su función ya era otra. Se fue convirtiendo más en una amiga de la familia que en una niñera. Nos observaba con esa mirada serena y solo nos daba el espacio para que encontráramos nuestro propio ritmo. Su trabajo, el verdadero milagro, se había hecho en esa primera tarde, en el suelo del salón, cuando decidió que era hora de partir para ayudar a otra familia a encontrar sus propios dragones. No hubo desesperación, había una gratitud inmensa que no cabe en palabras. No nos dio una solución mágica y se fue.
Nos mostró las herramientas que ya teníamos, pero que el dolor nos había hecho olvidar, y nos enseñó a usarlas. Nos devolvió a nosotros mismos. Paso mis días rodeado de planos de ingeniería y proyectos de construcción. Mi vida consiste en crear cimientos sólidos, en levantar estructuras de hormigón y acero que parecen indestructibles. Sé calcular la fuerza que una viga necesita para sostener toneladas. Es casi una broma de mal gusto que, siendo un experto en construir cosas fuertes, no supiera cómo sostener la estructura de mi propia familia cuando empezó a derrumbarse. Yo, el gran constructor, tuve que aprender de la forma más humilde que el cimiento más importante de todos no está hecho de cemento, sino de afecto, y que las grietas en el alma de un niño no se reparan con dinero, sino con presencia, con paciencia y con el coraje de creer en dragones. Por eso decidí escribir este relato, creo, para quizás decirle a alguien que esté ahí, en su propio fondo del pozo, que la solución puede no estar donde solemos buscar. No está en la lógica de los adultos, ni siempre está en los libros o en las consultas. A veces, la solución está en tirar el manual de reglas a la basura y tener el coraje de parecer ridículo. Está en agacharse, en entrar en el mundo de quien amamos, por más aterrador que parezca, y luchar la batalla usando sus armas. Solo necesitamos tener la humildad de preguntar cómo funcionan. Busquen a su propio chispa. Crean en el poder de un escudo de cartón. Crean en la magia de estar simple y enteramente presente. Escribo todo esto ahora desde la mesa de mi cocina, y la puerta de cristal que da al patio está abierta. ¿Puedo oírlos ahí? Fuera. Están en una misión para rescatar un muñeco que se cayó en un volcán, que en realidad es el macizo de hortensias. Hay gritos, hay un poco de tierra volando, y está su risa, alta y libre. Ese es el sonido de mi casa hoy. Ya no es el silencio pesado que precede a la tragedia, ni el eco de los gritos en la madrugada. Es el sonido de la vida sucediendo, de la infancia siendo vivida en su plenitud, sin miedo a que llegue la noche. Y a veces, cuando ríen muy alto, me doy cuenta de que mi propia risa está ahí, mezclada con la de ellos. Mis planes para el futuro solían ser grandiosos, llenos de metas de crecimiento para la empresa y nuevos proyectos. Hoy, mis ambiciones son otras. Quiero estar en primera fila en todas las presentaciones del colegio, por más desafinadas que sean. Quiero convertirme en un experto en construir cabañas de sábanas en el salón. Quiero coleccionar más momentos y menos cosas. El dolor por la pérdida de Mariana nunca desaparecerá por completo. Es una parte de quienes somos, pero ya no es lo que nos define. Lo que nos define ahora es nuestra capacidad de, juntos, dibujar un dragón en medio de la oscuridad y creer, con todas nuestras fuerzas, que nos protegerá, y nos protege. El dibujo original de Chispa todavía está en la pared del cuarto. El sol, que entra por la ventana, ya ha desteñido un poco los colores. La purpurina no brilla como antes, y una de las puntas está arrugada. Pensé en enmarcarlo, en protegerlo, pero desistí de la idea. Es mejor que se quede así, expuesto a la vida, al tacto. No es una obra de arte para ser admirada. Es una cicatriz de nuestra batalla más importante, una prueba de que vencimos. A veces, veo a mis hijos parados, mirándolo en silencio por un instante antes de correr a otro juego. Están mirando la prueba de que son más fuertes que cualquier monstruo, real o imaginario. Esa cartulina en la pared se convirtió en nuestro diploma de superación. Sé que este relato se ha hecho enorme, y ni siquiera sé si alguien tendrá la paciencia de leerlo hasta el final, pero necesitaba sacarlo, organizar mis pensamientos. Así que, si has leído hasta aquí, gracias. Gracias por escucharme. Estoy agradecido por Clara, esa persona que apareció como un faro en medio de nuestra tormenta particular. Y por más extraño que parezca decirlo, hoy estoy agradecido por aquel periodo de oscuridad. No le deseo el dolor que sentimos a nadie, pero fue él quien me rompió por completo y me forzó a reconstruirme de una manera mejor, más honesta. Fue el fuego el que me hizo ver que mi Mayo Ere patrimonio no estaba en el banco, sino corriendo y riendo en mi patio. Al final, complicamos demasiado las cosas. Buscamos respuestas complejas para problemas que, en su esencia, son simples. Mis hijos no tenían un trastorno del sueño, tenían un trastorno de seguridad. Perdieron uno de los pilares que sostenían su mundo y sintieron el suelo temblar. Ningún especialista podría arreglar eso con palabras difíciles. Solo necesitaban sentir, de una manera que pudieran entender, que el otro pilar, su padre, estaba firme. Y más que eso, que ese padre estaba dispuesto a bajar a su mundo y luchar a su lado. La verdad más pura que aprendí
es que el amor no es proteger a alguien de la tormenta, es construir un refugio en medio de ella. Juntos, en fin, esta es mi historia. Espero, de todo corazón, que pueda traer algo de esperanza a quien la necesite. Se está haciendo tarde por aquí y ya oigo a los niños empezando a inventar excusas para la hora de dormir, lo que significa que pronto tendremos que comprobar si Chispa está listo para otra noche de guardia. Agradezco una vez más este espacio. Fuerza a todos los que están enfrentando sus propias batallas. La noche puede ser larga, pero el sol siempre vuelve a salir. Para nosotros, llegamos al final, amigos. Muchas gracias por quedaros conmigo hasta aquí y por permitirme compartir esta parte tan importante de nuestra vida. La lección que Chispa nos dejó es que, a veces, la mayor prueba de fuerza es simplemente sentarse en el suelo y ayudar a colorear el mundo de quien amamos. Si esta historia te ha llegado, deja tu like y compártela con alguien que quizás necesite oír que toda noche oscura tiene un amanecer. Y me encantaría leer tu historia también, así que cuéntame aquí en los comentarios cuál es el Chispa de tu vida. Un abrazo grande y hasta la próxima.